La paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos el día de hoy, una vez más, a otro estudio. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos permite estar delante de su presencia y juntamente con todos ustedes que nos escuchan por el medio que sea. Que Dios les bendiga y bendiga a sus familias. Y el día de hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad que me deja compartir su palabra con todos ustedes que nos escuchan. Ah, Le voy a pedir a todos ustedes que están en ese momento mirándonos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos hable a nuestro corazón, a nuestras mentes el día de hoy y que nos dé el entendimiento y la sabiduría para que su palabra entre en lo más profundo de nuestros corazones y para que nuestra vida pueda ser, nuestra vida espiritual, nuestra alma sea alimentada de la palabra de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este día de vida. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por tu amor, por tu paz, por tu bendita misericordia. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos están escuchando el día de hoy. Te doy las gracias, Señor. Te pido que bendiga, Señor, mi vida. Bendíceme, Padre Santo, y que yo sea un instrumento, Señor, para tu honra y para tu gloria. Y bendice a todos aquellos que nos escuchan también, Señor, sus corazones, sus hogares. Establece tu reino en sus hogares, en nuestros hogares, en nuestras vidas, Padre, y que seas tú, Señor, el que nos dirija por medio de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes un estudio acerca de la vida de el profeta Elías. Y este estudio quise ponerle un título al estudio que traigo el día de hoy, uh, acerca de la fe que es probada. Y todos nosotros como cristianos tenemos fe en Dios. Nos hemos adoptado, nos hemos agarrado de la fe el día en que nos convertimos al Señor Jesucristo, el día en que todos nosotros aceptamos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, y tenemos una fe en Él. Pero siempre nuestra fe, lo que creemos, lo que profesamos, en el Dios que creemos, en el Dios que confesamos haber creído, esa fe en algún momento tiene que ser procesada, tiene que ser probada para que sea una fe verdadera. Y el día de hoy, donde quiera que usted esté, si puede abrir sus Biblias con nosotros en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios de esta manera, desde el versículo 1: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de la vida de Elías. Y el profeta Elías es un ejemplo perfecto para lo que el tema de que traemos hoy acerca de cómo nuestra fe es probada, cómo todos nosotros como cristianos que decimos creer en Dios, que decimos que hemos aceptado a nuestro Dios, que tenemos fe en Él, que creemos en Él, nuestra fe en algún momento de nuestra vida
es probada. Él nos escogió, Él nos amó, Él nos libertó, Él tiene misericordia, Él nos perdonó, nos purificó con su sangre, nos enderezó nuestros pasos y estamos aquí. Estamos viviendo una vida diferente, estamos viviendo una vida de que le agrade a Dios. Estamos tratando de ser mejores hijos de Dios, día con día, perfeccionando nuestra vida para la honra y la gloria de Dios. Ah, pero de alguna manera, esa fe que decimos tener en Dios, en algún momento en nuestra vida va a ser probada. Y hay un proceso que se lleva a cabo para que esa fe que decimos tener en Dios sea una fe verdadera. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, llegamos a escuchar acerca de Elías. Cuando él, por palabra de Dios, le llevó una profecía al rey Acab y le dijo que no iba a volver a llover ni a caer rocío en esos años, porque el pecado se había multiplicado, había mucho pecado en aquel tiempo y se habían apartado de Dios, se habían rebelado toda la gente en ese reino del rey Acab se habían rebelado en contra de Dios, se habían apartado de Dios y ah, solamente celebrar a los ídolos y se habían apartado completamente de Dios. Ah, pero Dios escogió al profeta Elías para llevar un mensaje al rey. Y es algo tan importante mirar la vida de Elías porque él fue un hombre que fue escogido por parte de Dios, no fue un hombre que fue escogido por una persona humana, porque alguien dijo, alguien lo escogió a él, porque alguien de un gobierno, de un club social lo escogió. No, Dios a él lo asignó. Así como Dios a cada uno de nosotros nos ha escogido, nos ha salvado, nos ha purificado, nos ha santificado y ahora aquí estamos. Dios igualmente como Elías lo escogió y lo usó. De la misma manera Dios ha hecho con nosotros. Nos ha escogido, nos ha apartado para su honra y su gloria. Igualmente lo hizo con Elías. Lo escogió para llevar un mensaje. Elías lo escogió para que llevara este mensaje, esta profecía a este pueblo, a este rey. Y miramos que él fue porque él creyó a la palabra de Dios. Él fue y llevó el mensaje de esta profecía que Dios tenía para este pueblo, para el rey, para el reinado del rey Acab, para el reino del rey Acab. Y miramos que él fue y le dijo el mensaje al rey. Y en el versículo 2, después de que Elías llevó el mensaje, les dijo el mensaje de lo que Dios había dicho. En el versículo 2 miramos algo muy importante que dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Primeramente, miramos que antes de que dijera el mensaje, Dios le había dicho qué es lo que tenía que decir, qué es lo que iba a acontecer. Y lo primero que Dios le había dicho es de que no iba a llover, ni iba a caer rocío por algunos años a causa del pecado. Entonces, miramos de que Dios le dijo que dijera un mensaje. Dios lo mandó, le habló, le dijo que diera un mensaje. Y después Elías esperó y otra vez escuchó palabra de Dios. En el versículo 2 podemos mirar que dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Elías fue, dio el mensaje y esperó y escuchó otra vez la palabra de Dios. ¿Qué es lo que seguía de parte de Dios? Hermanos, en nuestras vidas, en el día actual, todos nosotros, como decía al principio, fuimos escogidos
fuimos apartados. Dios nos ha escogido, nos ha libertado, nos ha perdonado. Y nos manda a que nosotros podamos compartir ese mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, de que Cristo vive, de que Cristo es el que nos ha perdonado, de que Cristo es el único que tiene la respuesta a este mundo de pecado, que solo Dios puede sacarnos de las dificultades en las que estemos, y solo Dios puede sanar, purificar y restaurar nuestra vida y nuestra alma. Ese es el mensaje que hoy en estos días Dios nos ha usado y nos quiere usar para que llevemos. Pero tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos habla? ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere que hagamos? Nosotros llevamos el mensaje, pero esa fe que tenemos en Dios, en el Dios que nos ha dado su palabra, en el Dios en el que hemos creído de su palabra, de su poder, en el Dios en el que creemos, en el que profesamos, tenemos que esperar, así como Elías también, que nos hable. Y también, de la misma manera, nuestra fe va a pasar por un proceso para que eso que decimos en frente de la gente, para que eso que predicamos, de que tenemos un Dios poderoso, de que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo está al control en sus manos, esa fe que tenemos tiene que pasar por un proceso para que después podamos decir que de verdad conocemos a ese Dios al que predicamos, al que llevamos el mensaje que Él nos ha dado. Miren, el versículo 2 dice de esta manera: y vino a él palabra de Jehová diciendo, Dios le dijo a Elías. El versículo 3 dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le da instrucciones, le da instrucciones a Elías de lo que debe de hacer. Hermanos, de la misma manera en nuestra vida cristiana, tenemos que regirnos, tenemos que obtener las instrucciones y dirigirnos de acuerdo a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra propia voluntad, no conforme a nuestros propios pensamientos, no conforme a nuestras propias emociones, pero tenemos que escudriñar la palabra de Dios y dirigir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a donde Dios quiere que estemos, que vayamos y en la dirección que Él quiera que llevemos. Miren, hermanos, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, cómo debemos de dirigirnos en nuestra vida, Dios nos va a bendecir. Dios le dijo a Elías: apártate de aquí. Quiero hacer una nota aquí rapiditamente. Dios le dio una instrucción, y aquí es donde viene el proceso de la fe, donde la fe empieza a ser probada, donde la fe empieza nuestra fe, lo que creemos, al Dios en el que servimos, es donde nuestra fe viene a ser probada, procesada, para ver si de verdad creemos en Dios, para ver si de verdad lo que decimos y lo que hablamos de Dios es verdad en nuestra vida. Dios le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Miren, Dios le dice a Elías que se aparte de tener conexión y comunicación con alguna otra persona, con alguien más, que se aparte de ese pueblo, de ese lugar donde está, que se aparte y que se vaya solo, que se aparte y esté a solas en un lugar donde Dios se lo ha designado, donde Dios le ha dicho que tiene que estar. La nota que quiero hacer aquí es de que es bien importante que entendamos, hermanos, hermanas, que hay veces y va a haber tiempos en nuestra vida donde vamos a sentir una soledad, y donde la soledad es importante en nuestra vida. Le voy a decir por qué. A veces
cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta que no hay gente que lo pueda entender, que no hay gente que lo puede escuchar, que no hay gente que le pueda ayudar, que no hay gente o parientes, familia, amigos, papá y mamá, maestros de la escuela, gente que nos puede ayudar, que nos puede dar una palabra de ánimo, y nos sentimos solos. Es muy importante que entendamos que la soledad, cuando Dios quiere que nos aislemos, es porque Él quiere que nosotros tengamos una relación íntima solamente con Él, una conexión directa solamente con Él. Y le voy a decir por qué, hermano, hermana. Dios le dijo a Elías: apártate de aquí y vete a solas. Le dice: vete a solas a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería tratar con él, solamente con él. Solamente quería tener esa conexión solamente con Elías, y que Elías no tuviera distracciones de estar con otras personas, de estar con alguien más. Hermano, hermana, la soledad, el aislamiento para tener una relación con Dios más cercana es muy importante en nuestra vida. Apartarnos de todas las cosas que nos traen una distracción. Si es nuestro celular, si es la televisión, si es un amigo, una amiga que nos distrae de tener una conexión con Dios, es muy importante que entendamos de que un tiempo a solas con Dios es muy importante. Cuando Dios nos deja que crucemos por esas etapas de soledad, es importante que aprovechemos, porque Dios quiere tener en ese tiempo, en ese momento, una conexión especial contigo, una conexión especial conmigo, porque no hay distracción. Otra cosa, cuando Dios le dice a Elías: apártate de aquí, vete al oriente y escóndete. Cuando Elías iba a estar solo, Elías no iba a depender de papá, de mamá, de amigos, de amigas. No iba a depender de lo que miraba, solamente iba a depender de la confianza y de la fe que tenía en Dios. Hermanos, es bien importante que miremos cuando en nuestra vida haya tiempo de soledad, cuando en nuestra vida, inclusive cuando en nuestra vida a veces pasamos por situaciones que nos sentimos solos, que nos sentimos que nadie nos entiende, que nadie puede entender lo que sentimos, lo que pensamos, que nadie nos puede ayudar. Cuando nos sentimos solos, en el momento que nos sentimos más solos, es cuando Dios puede hacer manifestarse en nuestra vida y podemos tener una conexión más especial con Dios. Miren, fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le habló a Elías y le dijo que se fuera de ahí, que se apartara. Es bien importante, hermanos, para que nosotros tengamos una fe fuerte, para que nosotros nuestra fe sea procesada y sea verdadera, hermanos, no debemos de depender de nadie de los que nos rodea. No debemos de depender de nuestro trabajo, del dinero, del gobierno, de mamá, de papá, de nuestros amigos, de nuestras emociones. No debemos depender de eso. Debemos de depender del que nos va a sustentar cuando no nos sientamos felices, cuando no nos sientamos que nuestros familiares están ahí, cuando sintamos que nuestro amigo no está ahí, cuando sintamos que el trabajo se nos acabó, cuando sintamos que el dinero se nos acabó y se nos terminó y todos los que nos rodean no están ahí, que dependamos solamente de Dios, del Dios Todopoderoso. Miren, hermanos, Dios es el que nos quiere dirigir en nuestra vida. Y Dios quiere tener una conexión especial con nosotros, pero quiere que tengamos esa conexión especial con Él sin ninguna distracción, sin ninguna cosa que nos distraiga de tener esa conexión especial con Él. Todo esto depende en su vida personal y en mi vida personal. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Cómo quiere usted tener esa relación con Dios? ¿Cómo quiere usted tener esa relación tan especial con Dios? Es importante que miremos que Dios quiere
y quiere tener un tiempo a solas especial con nosotros, sin ninguna distracción. Por eso Dios le dijo a Elías: ve y apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Fíjese lo que le dice el Señor. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a donde Dios nos habla y quiere tener esa relación, esa conexión con nosotros, nuestra fe empieza a ser procesada. Empezamos a creer en Dios, empezamos a sentir la fortaleza de Dios. Empezamos a sentir de que Dios está con nosotros, aunque nos sientamos solos. Empezamos empezamos a sentir de que Dios está con nosotros, aunque no haya nadie con nosotros, de personas, de familiares. Empezamos a creer y mirar y sentir de que Dios está con nosotros, aunque no tengamos los recursos para salir adelante. ¿Saben por qué? Porque empezamos a depender de Dios. Nuestra fe empieza a creer que no dependemos de las cosas que miramos, pero de quién viene la ayuda, de solamente el Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Luego le dice, en el versículo 4 le dice: y beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Miren, hermanos, este es un estudio poderoso, porque dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Elías, habló con él, le dio una instrucción, que se fuera y se escondiera en el arroyo y que esperara allí. Y no solamente que esperara allí, pero Dios le iba a suplir su necesidad de alimento. Porque cuando Dios nos manda, cuando Dios quiere tener una conexión con nosotros especial, Él no nos va a dejar solos. No nos va a dejar solamente a ver qué es lo que pasa. Dios se va a encargar de ayudarnos, de darnos la fuerza y la fortaleza en lo que necesitamos. Miren, dice, y beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Miren, hermanos, quiero decir algo aquí. El versículo 4, Dios suple para Elías. Pero quiero dar una nota acerca de esto, acerca de cómo Dios provee para nosotros. Miren, hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos dirigimos por la palabra de Dios, Dios va a bendecir nuestras vidas. Dios no nos va a dejar solos si nosotros escuchamos la voz de Dios. Miren lo que dice. Dios le dijo: ve a este lugar, y cuando tú vayas a este lugar, yo allí voy a tener una bendición para ti. Elías podría haber dicho: yo quiero ir a este otro lugar, y tenía la decisión y la voluntad para poder él decidir que no quería ir a estar allí en ese arroyo. Pero si él no hubiera estado ahí en ese arroyo, entonces no iba a haber esa comida para que él comiera, que le iban a traer los cuervos, como dijo el Señor que los había mandado. Por eso es importante que escuchemos la voz de Dios. Todos nosotros, ustedes que me escuchan, incluyéndome a mí, todos queremos alcanzar, llegar a un lugar. Todos queremos llegar a estar estables en un trabajo, en una carrera. Queremos alcanzar metas y sueños. Pero ¿es allí el lugar? Cuando lleguemos ahí, ¿va a estar la bendición de Dios? ¿Es Dios donde nos está dirigiendo ahí donde vayamos? Por eso es importante que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos cuando Dios nos habla por medio de su palabra y que nos dirijamos a donde Dios nos quiere llevar. Porque si Dios nos lleva y nos da instrucciones y una dirección a donde tenemos que llegar, ahí va a haber bendición de parte de Dios y no nos va a dejar solos. Vamos a estar con Él y Él va a mandar de lo que necesitamos, porque es ahí donde Dios nos ha mandado. A todos ustedes jóvenes que me escuchan por medio de este estudio, Dios te está dirigiendo en tu vida.
si Dios de verdad te está dirigiendo en tu vida y estás yendo en la dirección donde Dios quiere que vayas, cuando llegues allí a ese lugar, cuando alcances a terminar tu meta, tu carrera, cuando alcances a llegar a completar y que te puedas casar, que puedas tener tu casa, tu familia, cuando llegues a ese lugar que Dios te está dirigiendo, va a haber bendición porque Dios te ha mandado allí. Pero si tú, joven, jovencita, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, estás yendo de acuerdo a tu propio pensamiento, de acuerdo a tus propias decisiones, de acuerdo a tus propias emociones, a donde tú crees que vas bien sin la dirección de Dios, ahí no va a haber bendición de Dios. Dios no va a suplir para ti en ese lugar, porque Dios no te ha mandado allí. Dios, esa no es la dirección donde Dios te ha mandado. Amigo, hermana, que me escucha, hermano, también, es importante que nos dirijamos en la dirección en la que Dios nos quiere llevar, porque cuando lleguemos al otro lado, Dios nos va a bendecir y no nos va a dejar solos. Fíjese, hay una escritura que quiero poner que está en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Dice de esta manera, palabra de Dios, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, hermana, Dios tiene pensamientos hermosos para ti. Dios quiere bendecirte de una manera maravillosa, pero nosotros nos tenemos que sujetar a la dirección de Dios, a la dirección de su palabra, no a la dirección de nuestra carne, no a la dirección de nuestros pensamientos, porque como dice la palabra de Dios, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios tiene mejores pensamientos para nosotros que los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Donde Dios me diga que yo vaya, si yo llego a ese lugar, ahí va a haber bendición. Pero si Dios me dice que vaya a un lugar y yo voy en otra dirección, allí no va a haber bendición porque Dios no me dijo que fuera en esa dirección. Especialmente, hermanos, hermanas, si estamos yendo en el camino incorrecto de la carnalidad, del mundo, de la perdición, del pecado. Es importante que escuchemos la palabra de Dios. Miren, después seguimos en el versículo 5. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, es algo tan hermoso porque de verdad, Elías tuvo que haber tenido mucha fe para creer a la palabra de Dios. Mire, él fue y creyó y hizo conforme a Dios le habló. Conforme Dios le dijo y lo dirigió y le dio la dirección y dónde tenía que ir y qué iba a pasar, él fue y lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque creyó a la palabra de Dios. Hermanos, casi estoy bien seguro de que si a nosotros se nos dijera esto en estos tiempos, es bien difícil que muchos de nosotros a lo mejor no vamos a creer. Que nos digan: ve y escóndete allá en el río o en la bahía o en la playa y yo te voy a mandar unos cuervos para que te den de comer. A lo mejor muchos de nosotros no creyéramos eso. A lo mejor muchos de nosotros se nos haría raro por la razón en el ámbito en el que vivimos y en las cosas que hacemos y cómo nos dirigimos el día de hoy. Pero no quiere decir que Dios lo vaya a hacer así con nosotros. Pero la palabra de Dios nos habla directamente a nuestro corazón. Ahora ya no, Dios nos ha dejado su palabra para que la escuchemos, para que nosotros la tomemos y nos dirijamos por medio de su palabra. Como Elías tuvo esta fe, de la misma manera nosotros tenemos que tener esta fe en la palabra de Dios y dirigirnos por medio de su palabra. Mire lo que dice: él fue y hizo conforme a lo que la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán,
Y aquí se cumple la palabra de Dios. Él obedeció, él fue a donde Dios le había dicho que fuera. Tuvo fe, tuvo una fe grande. Pero este es solamente el comienzo del proceso de su fe. Porque él fue, creyó, y su fe empezó a crecer cuando miró en el versículo 6 lo que dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Miren, hermanos, Dios no lo dejó solo. A donde le dijo que fuera, él fue, tuvo fe. Él dijo: yo voy a ir porque Dios me dijo que allí fuera. Él fue y le dio un arroyo para que tomara agua. Tenía plena agua para tomar. Y no solamente le dio pura agua para tomar, pero le mandó pan y carne para comer. Miren, quiero hacer una nota aquí. Dios le dio lo que necesitaba. Dios le dio lo que él necesitaba para vivir. Dios no le preguntó a Elías qué quería escoger para comer. Dios le dio lo que necesitaba. Hermano, hermana, de la misma manera con nosotros. Muchos de nosotros en nuestra vida cristiana, a veces llegamos a un pensamiento que decimos: bueno, pues yo no tengo como quisiera tener. Yo no tengo, no vivo como quisiera vivir, no como como quisiera comer. Bueno, hermanos, pero Dios nunca nos ha dejado. Siempre Dios ha puesto una comida en nuestra mesa. Dios siempre ha puesto una vestimenta en nosotros. Siempre ha puesto un techo para donde nosotros podamos vivir. No como queremos, no como a nosotros, como a nuestro pensamiento, como a nuestro deseo quiere, pero conforme a nuestra necesidad. Dios no nos deja. De la misma manera, así como a Elías, a él no le preguntó qué es que quería comer, solamente fue y le proveyó lo que era necesario. A veces muchos de nosotros confundimos lo que es necesario para vivir y nuestros propios deseos carnales de lo que pensamos que es para vivir. A veces pensamos que necesitamos para vivir en paz, para vivir bien, que necesitamos comer un filete de carne, de la mejor carne de marca que pueda haber, y también tenemos que tener la mejor ropa de marca, y tenemos que tener el carro último modelo y la casa más nueva, y pensamos que eso es vivir bien. Pero no, hermanos, vivir bien delante de Dios es tener lo que necesitamos, y Dios va a proveer lo que necesitemos siempre que estemos en camino y lleguemos a la dirección donde debemos de estar. Miren, hermanos, Dios nos va a sostener y a proveer para nuestra vida. Dice que los cuervos le traían pan y carne y por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Hermanos, Dios nunca nos va a dejar. Una cosa muy interesante que miré acerca de los cuervos y que me pareció muy interesante es de que los cuervos son animales que comen carne. Es muy interesante que Dios use un animal que come carne para que le lleve carne de comer a Elías. Esto nos habla y nos muestra de que Dios tiene el control en sus manos. Dios tiene el control para todas las cosas en sus manos, y Él puede hacer las cosas que son imposibles para nosotros posibles, siempre y cuando nosotros estemos bajo su voluntad. Miren, Dios le dio lo que necesitaba, le dio suficiente para comer y le dio suficiente para beber. El versículo 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, acerca de que él había profetizado que no iba a llover. Hermanos, para este tiempo la fe empezó a ser probada, la fe de Elías, que Dios lo apartó. Miren, hermanos, cuando Dios lo apartó, lo alejó del pueblo, lo alejó de la gente,
Elías empezó a crecer en su fe. ¿Saben por qué? Porque empezó a tener una conexión cercana a Dios, especial, porque no había distracción con él, porque no había nada que lo distrajera de conectarse a la presencia de Dios. Es importante, hermanos, que tomemos un tiempo a solas con Dios. Hermanos, como lo decía hace unos momentos, muchas veces muchos de nosotros pasamos por tiempos donde nos encontramos y nos sentimos solos, donde nos sentimos deprimidos, donde nos sentimos cansados, donde nos sentimos que nadie nos entiende y que nadie nos puede ayudar. Pero es allí, en ese momento, en ese tiempo, donde más nos debemos de acercar a Dios, donde más podemos tener una relación y conexión más especial con Dios, porque no hay nada ni nadie que nos pueda ayudar, solamente Dios. Desafortunadamente, muchas personas, muchos hermanos, hermanas que han caído de la fe porque se han sentido solos y en vez de buscar más de Dios, se apartan de las cosas de Dios, se alejan de la iglesia, dejan de asistir a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la palabra de Dios, dejan de escuchar esa palabra verdadera que los puede levantar y se apartan porque se sentían solos. Pero hermanos, en el momento que nos sentimos más solos es cuando más debemos de buscar a Dios, porque es donde solamente podemos depender de Él. Cuando Dios lo apartó a Elías, tuvo una relación más especial con Dios. Y Dios le mostró por medio de dándole la provisión que necesitaba. Hermanos, si nosotros seguimos la dirección de Dios, la voluntad de Dios, nunca nos va a hacer falta nada. Nunca nos va a hacer falta nada, porque estamos siguiendo la voluntad de Dios. Yo les animo a todos ustedes, hermanos, para que tomemos ese paso de que hagamos la voluntad de Dios, que nos dirijamos por medio de su palabra, por medio de estos mensajes, que escuchemos que Dios quiere, que creamos en Él, que tengamos esa fe en Él y que sepamos que nuestra fe va a ser procesada, va a ser probada, para que de verdad después, cuando vengan otras pruebas, luchas fuertes, podamos decir: Dios nunca me ha dejado. Aún en mis tiempos de soledad, aún en mis tiempos de aflicción, aún en mis tiempos de desánimo, Dios ha estado ahí conmigo. Nuestra fe va a crecer más y vamos a estar firmes en cada paso que demos, no importa lo que venga a frente. Y yo les animo, hermanos, para que se sigan conectando con nosotros, y les agradezco su atención y que están mirando este video, y le pido a Dios por medio de este mensaje que Dios los toque de su vida, que Dios toque mi vida, que me ayude para seguir adelante, para que el día que mi fe sea aprobada, hermanos, pueda estar fuerte y depender solamente de Dios. Y les animo a todos ustedes, si alguno de ustedes está pasando una dificultad, se siente solo, se siente afligido, hermano, hermana, todos nosotros pasamos por dificultades, pero allí, en el momento más bajo de nuestra vida, en el momento de soledad, de aflicción, de desánimo más grande en nuestra vida, es allí donde debemos de buscar a Dios más, porque es allí donde nadie más nos puede ayudar, nadie más nos puede sacar de esa aflicción o de ese desánimo. Solamente Dios nos puede dar las fuerzas. Y por eso, hermanos, los animo para que sigamos adelante. Y de mi parte, hermanos, que Dios les bendiga, y los animo a que sigan escuchando estos estudios para la honra y la gloria de Dios. Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Amén.